Hoy nos adentramos en un análisis, diría, preciso de una figura esencial, a veces un poco relegada, ¿no?, en el derecho administrativo argentino, el procurador. Totalmente. Tenemos material doctrinal, práctico, denso, como para un seminario avanzado, ¿viste? Ideal para quienes están, bueno, consolidando sus estudios o arrancando en el foro. Exacto. La misión de hoy, desentrañar su rol, cómo está regulado y sobre todo qué implicancias tiene su actuación diaria ante la administración. Este análisis va justo a eso, ¿no? Al papel del procurador, su regulación y la relevancia de su intervención. Exactamente. Y es clave entender, desde ya, que no hablamos de un simple gestor. Para nada. No, claro. Aunque la ley use, distintas denominaciones, apoderado, representante legal, la figura del procurador está ahí, implícitamente reconocida. En normas clave como la Ley de Procedimiento Administrativo, las leyes de honorarios también, Ajá. su función es central. O sea, para la eficacia del procedimiento, para el control riguroso de los plazos, que eso en administrativo es vital, y para asegurar una representación técnica adecuada. Vamos a explorar cómo la norma, se cruza con la realidad de la profesión, y por qué su intervención es tan importante para la tutela efectiva y el acceso a la justicia. Bien, empecemos por ahí, por desarmar la normativa. ¿Cómo aparece el procurador en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la 19.549? Es curioso, ¿no? Porque la ley no usa el término procurador explícitamente. ¿No? ¿No lo usa así? Si miramos el artículo primero bis, inciso I, bueno, ahí se reconoce el derecho a ser oído, que incluye la posibilidad de hacerse patrocinar y, cito textual, representar profesionalmente. Ahí está la clave, creo. Ahí está. La ley habla de esa función representativa, aunque use representante profesional o se refiera al patrocinio letrado. Es una mención implícita, sí, pero con mucho peso. La ley pone el principio general. La representación profesional es un derecho. Ahora, donde sí encontramos el desarrollo, más detallado, más operativo, es en el decreto reglamentario, el 1759/72. El decreto, claro. Ahí sí, la terminología es más concreta. Apoderado, representante legal, letrado patrocinante. El núcleo de la regulación de la representación está, entre los artículos 31 y 37. Ah, bien. ¿Y qué dicen esos artículos? Esos artículos son como la hoja de ruta práctica, ¿viste? Definen cómo se acredita la personería, o sea, cómo demostrás formalmente que podés actuar por otro. Establecen los requisitos de los poderes, detallan las causas y efectos de cuando termina esa representación. Ok, todo el ciclo de vida de la representación. Tal cual. Y también son importantes otros como el 308, que le da facultad tanto al apoderado como al letrado patrocinante para tomar vista del expediente, una herramienta esencial de control, ¿no? Fundamental. O el artículo 5, que menciona que la administración puede pedir que comparezcan personalmente los apoderados. En resumen, la función está ahí, súper regulada en el decreto, aunque el nombre procurador no sea siempre el que se use. Bueno, vayamos a lo práctico. A esas dudas que surgen, ¿no?, cuando uno está terminando la carrera o recién empieza. Una muy común. ¿Cuándo es sí o sí necesario que el apoderado actúe junto con un abogado? Ajá. La propia Ley 19.549, en ese segundo párrafo del artículo 1 bis, inciso I, que mencionamos, da una respuesta bastante clara, me parece. Dice que el patrocinio letrado, la firma del abogado, es indispensable cuando se debaten, plantean o defienden cuestiones jurídicas. Y esa distinción es absolutamente crucial en el día a día. Define el límite de actuación de cada uno. Claro. El procurador o el apoderado que no es abogado puede manejar perfectamente toda la gestión. O sea, presentar escritos de mero trámite, impulsar el procedimiento, constituir domicilio, denunciarlo, pedir vistas, pedir pronto despacho. Lo necesario para que avance. Exacto. Actos fundamentales para que el expediente no quede planchado. Pero, y acá está el punto central, si el fondo del asunto, el núcleo, exige argumentación basada en interpretar normas, defender derechos con fundamentos jurídicos más complejos, analizar doctrina, jurisprudencia, bueno, ahí sí, la intervención del abogado como patrocinante es necesaria, no se puede evitar. Es una garantía.
Es una garantía de defensa técnica idónea para la persona, para el administrado. Entendido. El procurador mueve el expediente, el abogado aporta la sustancia jurídica cuando se discute. Exacto. Y ligado a esto de la representación, hay un detalle interesante en el artículo 31 del decreto reglamentario, sobre quienes no necesitan un poder formal especial para representar a otros en sede administrativa. Ah, mira. ¿Quiénes? Menciona específicamente a los cónyuges, uno por el otro, y a los padres representando a sus hijos menores. La ley como que presume esa legitimación por el vínculo familiar directo. Tiene lógica. ¿Sí? En cambio, si un hijo mayor quiere representar a su padre, o un hermano a otro, o un amigo, bueno, ahí sí se necesita un poder. Con las formalidades que correspondan. Bien. ¿Y cómo se termina esta relación de representación? Mencionaste que el decreto lo regula. El artículo 34, creo. Sí, el 34 enumera las causas principales. La primera, la más obvia quizás, es la revocación del poder por parte del representado. El mandante dice, hasta acá llegaste. Le saca la confianza. Claro. La segunda es la renuncia del propio apoderado. Y la tercera es por muerte o inhabilidad, que puede ser del apoderado o del propio representado. Y cada una tendrá sus efectos, imagino. Por supuesto, cada una tiene efectos procesales distintos, bien definidos. La revocación es un acto unilateral del mandante. Le retira la autorización al apoderado y, bueno, hay que notificarlo para que tenga efecto. Lógico. La renuncia es una decisión del apoderado. Pero ojo, para que sea válida y no deje colgado al cliente, no alcanza con querer renunciar. Hay que notificar fehacientemente al mandante. Y según la norma procesal, a veces también al órgano administrativo, dándole un plazo razonable para que busque otro representante o comparezca él mismo. Es un deber de diligencia, no abandonar así nomás. Exacto, no puedes largar todo de golpe. Y finalmente, la muerte o incapacidad del representado. Eso, en principio, suspende el procedimiento, salvo las actuaciones que la administración tenga que impulsar de oficio. ¿Y el apoderado qué hace ahí? En ese escenario, el apoderado solo puede hacer actos urgentes o de mero trámite, para evitar perjuicios graves, hasta que se presenten los herederos o el nuevo representante legal del incapaz. Ahora, si quien fallece o se incapacita es el apoderado, la administración tiene que intimar al mandante para que designe uno nuevo o actúe por sí mismo. Bueno, acá es donde la cosa se pone, como decíamos, realmente interesante. Porque entramos en la responsabilidad profesional, el deber de diligencia. ¿Qué dice la jurisprudencia? Hay fallos que son lecciones prácticas para el día a día. Mencionemos Trípodi. Cámara Nacional Civil, Sala F, 2019. Trípodi. Un fallo importante. Y atención, porque el fallo es fuerte. Dice que incluso el abogado que actúa solo como patrocinante sin tener poder formal de apoderado, tiene el deber de controlar activamente el avance del proceso, para evitar la caducidad de instancia. Este fallo es fundamental, sí. Marca un antes y un después en cómo se ve el alcance del patrocinio. Lo que Trípodi nos dice es que el deber de diligencia no termina cuando firmas el escrito de fondo. Va más allá. Mucho más allá. El patrocinio implica asumir la dirección jurídica del caso. Y esa dirección, según este fallo, incluye la obligación de hacer los actos de impulso necesarios para mantener vivo el proceso, como diligenciar cédulas de notificación, por ejemplo, que no siempre requieren la firma del cliente. O sea, ¿el patrocinante también tiene que procurar, en cierto sentido? Exactamente. La Cámara fue clarísima. Si el abogado patrocinante veía que no podía seguir adecuadamente con esa dirección activa, tenía que haber renunciado, formalmente y a tiempo. Su inacción, que llevó a perder el juicio por caducidad, fue una falta a su deber de diligencia y generó responsabilidad civil frente al cliente. Tremendo. Lo que cambia el juego con Trípodi, en serio, es que la responsabilidad por impulsar el proceso ya no es solo del que tiene el poder formal. Si sos el abogado o director, aunque solo patrocines, los tribunales ahora te dicen, este caso es tuyo, manténlo vivo. Es un llamado a atención fuerte para la práctica. Impactante, esa extensión de la responsabilidad, sí. Y ahora, en la era digital, donde todo pasa por plataformas online, el fallo BEAM de la Cámara Civil de San Juan, 2022, nos trae otra lección clave. El famoso BEAM. Mandar un escrito, una contestación de demanda, nada menos, al juzgado equivocado usando la mesa de entradas virtual, la MEV, se consideró un error inexcusable.
¿Por qué? Porque la propia plataforma te daba formas de verificar el destino antes de apretar enviar. Lo fascinante acá, y que nos toca de lleno hoy, es cómo la tecnología redefine, pero ojo, no disminuye, el estándar de diligencia. ¡Para nada! El fallo BAM es una señal clarísima. Procurar hoy, en lo digital, implica no solo conocer las herramientas, sino manejarlas con una verificación rigurosa. El profesional tiene que ser diestro con las plataformas, consciente de sus funciones y de sus riesgos. No alcanza con saber usarla. Hay que usarla bien. Exacto. Un simple error involuntario, como decía el abogado en ese caso, no sirve de excusa si el sistema te daba la chance de prevenirlo. La reflexión que nos deja es potente. La profesionalidad hoy también se mide por la capacidad de llevar el proceso responsablemente en todas sus etapas. Y eso incluye el manejo cuidadoso y verificado de la tecnología. Procurar exige diligencia digital, entonces. En pocas palabras, sí. ¿Y hasta dónde? La vara parece alta. Si la herramienta te permite verificar y evitar el error, la responsabilidad es tuya como profesional. Clarísimo. La tecnología no es excusa, es una herramienta que exige más pericia. Ahora, ¿qué pasa cuando un profesional renuncia a la representación o al patrocinio? El fallo Pocay, también de la Cámara Nacional Civil, da una pauta importante. ¿Sí? Pocay aclara ese punto. La sentencia dice que la obligación principal del abogado termina con la notificación fehaciente de su renuncia al cliente. O sea, una vez que comunica formalmente que se aparta, su responsabilidad directa sobre cómo sigue el caso termina. Pero, y acá el detalle práctico clave, atención, el domicilio procesal que el abogado había constituido. El domicilio del expediente. Exacto, ese domicilio sigue vigente. Y es válido para futuras notificaciones hasta que el cliente constituya uno nuevo o se presente por sí mismo. Exactamente. Y esto tiene una lógica procesal clara, ¿no? Delimita responsabilidades y asegura que el proceso siga exacta. El abogado cumple notificando bien su renuncia. Desde ahí, la carga procesal pasa al cliente. El cliente tiene que moverse. Es él quien debe asumir activamente su defensa, ya sea por derecho propio, si puede, o buscando otro profesional. Y, crucialmente, es su responsabilidad poner un nuevo domicilio procesal si no quiere que las notificaciones sigan llegando válidamente al domicilio del abogado que renunció. O sea, lo que pase después ya no es culpa del abogado que renunció bien. En principio, no. Si el ex cliente deja vencer un plazo o no recurre porque la notificación llegó al domicilio viejo después de la renuncia bien notificada, bueno, eso ya no se le puede imputar al profesional que se apartó cumpliendo las reglas. Resalta la autonomía procesal del cliente y la importancia de que se mantenga atenta una vez que termine el vínculo. Hablemos de números, un tema siempre sensible y clave en la profesión. Cómo se regulan, cómo se pactan los honorarios por estos servicios de procuración, de patrocinio. Las fuentes que vimos mencionan sistemas arancelarios, la UMA en Cava, por ejemplo, La unidad de medida arancelaria, sí. que fija el valor de los honorarios allá, con un valor proyectado de 124,255 pesos para agosto de 2025, según una fuente, y el IUS en provincia de Buenos Aires, 42,219 pesos, según la misma fuente. Valores de referencia. Y es común que las leyes fijen los honorarios del procurador como un porcentaje de los del abogado patrocinante. Por ejemplo, en Cava, creo que es el 40% de los honorarios del abogado para el procurador con poder. Sí, suele ser así, un porcentaje. Las tablas de ejemplo que revisamos mostraban cálculos para distintos procesos, divorcios, trámites administrativos, sucesiones, tanto en UMAS como en IUS. Y es fundamental, cuando hablamos de honorarios, distinguir bien dos formas principales de acordarlos directamente con el cliente. Más allá de lo que regula el juez al final si no hubo acuerdo o si se cuestiona. ¿Cuáles son esas dos formas? Por un lado, el convenio de honorarios. Este es un acuerdo donde pactas un monto o una tarifa específica por el trabajo. Puede ser una suma fija, una tarifa por hora, un valor por etapa procesal. Lo característico es que este monto, en principio, no depende del resultado final. Se paga por el trabajo hecho, gane o pierda el cliente. Se paga por el servicio profesional. Exacto. Por otro lado está el pacto de cuota litis. Este es un acuerdo muy distinto. Acá, los honorarios del profesional abogado, yo procurador, son un porcentaje del resultado económico favorable que obtenga el cliente. A resultado. Es un pacto de riesgo, tal cual.
Si el cliente no gana nada o no obtiene un beneficio económico, el profesional no cobra honorarios por esta vía. Ojo, podría haber pactado recuperar gastos, eso sí. Y tiene límites, ¿no? Tiene límites legales muy estrictos para proteger al cliente. Generalmente, el porcentaje no puede pasar del 30% del resultado líquido. Excepcionalmente, puede llegar al 40% si el profesional asume todos los gastos del proceso. Y muy importante, tiene que hacerse por escrito antes o durante el trámite. Pongamos un ejemplo rápido, basado en los casos, para ver la fuerza de este pacto. Imaginemos un procurador que hizo un pacto de cuota litis con su clienta. Por escrito, todo en regla, un 25%. Dentro de los límites. El procurador labura bien, la clienta gana el reclamo administrativo, la administración le reconoce $100,000, pero la clienta está disconforme. Quizás esperaba más, $250,000, o simplemente siente que el 25% es mucho para ese resultado. Alega, sin probarlo, que el caso estuvo mal llevado y se niega a pagarle al procurador los $25,000 del pacto. ¿Puede simplemente negarse porque no le gustó el resultado? En principio, y esto es clave para la seguridad jurídica de los profesionales, la respuesta es no. Un pacto de cuota litis que se celebró válidamente, o sea, por escrito, fecha cierta, respetando los topes legales, como ese 25%, y sin vicios, es un contrato, plenamente exigible. Aunque la clienta no esté contenta. La mera disconformidad subjetiva de la clienta con el monto o sus quejas genéricas y no probadas de mala praxis no alcanzan para anular el pacto. Para que eso pase, la clienta tendría que iniciar otro juicio, probar la negligencia grave o la mala praxis, y que un juez lo declare así y afecte el pacto. Mientras tanto, el pacto es ley para las partes. El profesional tiene derecho a reclamar su cobro. Es más, las leyes suelen darle al pacto de cuota litis carácter de título ejecutivo. ¿qué significa eso? Que el procurador del ejemplo podría iniciar directamente un juicio ejecutivo para cobrar esos $25,000, sin tener que hacer un juicio ordinario previo para discutir si la deuda existe o no. Es mucho más rápido. Ah, importante eso. Y ya que estamos con cobrar honorarios, vale recordar el criterio de la Corte Suprema en Anzoregui, viejo de 1986 pero vigente. Un abogado que actúa en causa propia, defendiéndose a sí mismo, si hace las dos tareas, abogado, patrocinante y procurador, impulsando él mismo el proceso, tiene derecho a que le regulen y cobrar honorarios por ambas funciones. La Corte reconoció el valor económico propio del trabajo de procuración. Interesante. Bueno, y para organizar todo este trabajo, las herramientas internas como la ficha de registro de consulta que vimos en los materiales son clave, ¿no? Fundamentales. Un modelo sugería registrar datos del cliente, del caso, el objeto preciso, la descripción inicial de los hechos, una primera visión legal y, clave, los pasos a seguir. Parece básico, pero es fundamental para gestionar el estudio. Absolutamente. Esta ficha es mucho más que un formulario. Es una manifestación concreta de la diligencia profesional aplicada a la organización del trabajo. No es burocracia inútil. Para nada. Sirve para un montón de cosas, para seguir el caso de forma ordenada, para la organización interna del estudio, quién lleva qué, en qué estado está, para recordar detalles importantes de la primera consulta y también como un registro formal del inicio de la relación y de qué se habló al principio. Puede ser valiosísimo si después hay alguna duda o discrepancia sobre qué se encargó. Documenta el punto de partida. Y si miramos más en grande, como en el ejemplo de redactar un pliego para que una empresa contrate abogados externos, la consigna 15 que analizamos, vemos la misma necesidad de precisión. Totalmente. Ahí es crucial definir bien las modalidades de honorarios. Por hora para consultas, fijos por etapas para tareas definidas y, claro, la cuota litis para litigios. Además de todo lo demás, alcance de servicios, obligaciones, confidencialidad. Y en ese ejemplo del pliego surgía un punto técnico muy relevante, especialmente para empresas en jurisdicciones con impuesto de sellos, sobre los contratos como Cava. El impuesto de sellos, sí. La estrategia que se sugería en los materiales para evitar o minimizar ese impuesto era estructurar la relación no como un contrato único por un monto global fijo, que sí pagaría sellos, sino como un contrato marco de tracto sucesivo, o de prestación de servicios continuada. ¿Cómo funcionaría eso? Bajo esta modalidad, estableces una relación a lo largo del tiempo. Los honorarios se van devengando y facturando periódicamente por mes, por ejemplo, a medida que se prestan los servicios.
según las horas, las etapas cumplidas, etc. Como no hay un acto único con un monto total determinado al inicio, se busca legítimamente que el acuerdo marco inicial no pague el impuesto. Una estrategia contractual y fiscal. Exacto. Ilustra perfecto cómo la planificación contractual y fiscal es parte integral de la estrategia jurídica, incluso al contratar o ser contratado para dar servicios legales. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Queda clarísimo que la figura del procurador, apoderado, representante en sede administrativa, lejos de ser un simple tramitador, es una pieza clave. Fundamental en el engranaje procesal. Esencial. Su actuación está definida por la ley, sí, pero su perfil y lo que se le exige lo moldea constantemente la jurisprudencia, sobre todo en el deber de diligencia. Una diligencia que, como vimos, tiene que adaptarse y ser rigurosa incluso con las nuevas tecnologías. Sin duda. Las reglas sobre cómo termina su función y cómo se pactan y cobran sus honorarios también son parte esencial de este marco. Su correcta actuación y la definición clara de su rol y pago son vitales para la salud del sistema de justicia administrativa. Si intentamos conectar todo esto con una visión más amplia, como proponía la doctrina que analizamos, bueno, emerge un principio rector: la búsqueda constante de equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Por un lado, facilitar el acceso a la justicia y la representación efectiva del ciudadano frente al poder, ¿no? Frente a la administración. Y por otro, exigir y mantener un estándar profesional alto, riguroso. No bajar la vara. Exacto. Y esta exigencia abarca la diligencia técnica en la gestión, la ética en la actuación y el conocimiento profundo del derecho. La procuración vista así no es una tarea secundaria. Es, como bien decía una de las fuentes, el nexo vital entre el derecho abstracto y su aplicación concreta, efectiva, en la vida de la gente. Es de alguna manera custodiar la justicia en movimiento. Linda frase esa. Sí, lo es. Quizás una reflexión final para quienes nos escuchan, especialmente para esos iuris estudiosos que están armando su camino profesional. ¿Cómo se manifiestan estos principios, diligencia rigurosa, ética profesional, estrategia jurídica inteligente en la práctica diaria que están construyendo o que están estudiando? Es una pregunta que, queda abierta para seguir profundizando en el día a día del ejercicio.